La estación de Aranjuez es de estilo neomudéjar y de gran riqueza ornamental. Se enmarca dentro de un complejo ferroviario formado por diversos edificios, no solo el de viajeros, sino también otros dedicados al mantenimiento de los trenes, residencia de personal contratado y otros usos que se han ido creando con el paso de los años desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Tras la concesión, el 6 de abril de 1845, de la construcción y explotación de la línea de ferrocarril entre Madrid y Aranjuez, al Marqués de Salamanca se empezaron las obras de la estación el 4 de mayo de 1846. Con un proyecto de los hermanos Green, la línea se construyó bajo la dirección del ingeniero Pedro Miranda y sus ayudantes Venancio de la Tejera y Manuel Jiménez Ropero. Tras un parón en las obras en 1848, debido a terribles dificultades económicas, finalmente se pudo inaugurar la línea entera el 9 de febrero de 1851. Al dar salida hacia la capital de los productos de la huerta de Aranjuez, esta línea se conoció enseguida como la del tren de la fresa. El Palacio Real de Aranjuez es una de las residencias de la familia real española, situada en el Real Sitio y Villa de Aranjuez, en la Comunidad de Madrid. El palacio, que es gestionado y mantenido por Patrimonio Nacional, está situado a orillas del río Tajo. Cuando el emperador Carlos V empezó a interesarse por desarrollar Aranjuez como una villa regia con amplio coto de caza, se aposentó, como en 1501 había hecho Felipe el Hermoso, en el viejo Palacio de los Maestres de Santiago. Fue erigido por orden de Felipe II, quien le encomendó el proyecto al arquitecto Juan Bautista de Toledo, que murió durante su construcción, por lo que su discípulo Juan de Herrera fue el encargado de rematar la obra. Durante todo el siglo XVII se paró la obra hasta que en tiempos de Fernando VI se acomete una importante ampliación que continuará Carlos III, dotándolo de unas salas que encierran el patio de armas, tal y como se puede contemplar hoy en día. Del palacio destacan la sala china, el gabinete de porcelana y la sala de los espejos. Un palacio menor, la llamada Casa del Labrador, se sitúa fuera del recinto, formando parte del Jardín del Príncipe. Los inmensos jardines, proyectados para ensalzar la residencia real de la árida y seca meseta del centro de la península ibérica y regados con las aguas de los ríos Tajo y Jarama, son los más importantes del periodo de los Habsburgo. Alcanzaron singular renombre gracias al concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, considerada la composición musical española más escuchada en el mundo. En 2001, este entorno fue declarado Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son una serie de bosques y parques ajardinados y ornamentados con numerosas fuentes y estatuas. Son un total de 4, el del Parterre, el de la Isla, el del Príncipe y el de Isabel II. Jardín del Parterre. Junto a la fachada del Palacio Real se alza el Jardín del Parterre, mandado construir por Felipe V al jardinero francés Esteban Bouteloup, primero en 1727 y plantado en 1746. En su lado norte da a parar el río Tajo, mientras que por su lado oriental y meridional, desde el puente Barcas hasta los Arcos de Palacio, está flanqueado por un foso de cantería y una barandilla de hierro con jarrones de flores sobre pedestales, creados en 1762 por orden de Carlos III. La entrada principal al jardín se realiza a través de 2 garitas de cantería. Aparte de las numerosas flores y árboles de toda clase de jardín, destacan sus 3 fuentes, la de Hércules y Anteo, la de Ceres, situada anteriormente en el Jardín del Príncipe, y la de las Nereidas. Jardín de las Estatuas. En el extremo occidental del Jardín del Parterre
En una pequeña plazoleta cuadrada de la cara sur del Palacio Real se encuentra el Jardín de las Estatuas, por los 14 bustos de mármol de emperadores romanos, reyes de España y personajes de la antigüedad, colocados sobre otros tantos nichos en la pared. También es llamado Jardín del Rey por Felipe II, que lo mandó construir. Este Jardín del Rey, segunda mitad del siglo XVI, es un jardín cerrado adosado al lado sur del palacio, junto a la Torre del Reloj, que sigue el modelo renacentista italiano del jardín secreto y privado. Fue proyectado por Juan Bautista de Toledo y ejecutado por Juan de Herrera. Es un jardín para poder ser contemplado desde los balcones del palacio, conformado por un trazado regular de calles que limitan cuadros de boj, flores y vegetación baja. En el centro se sitúa una fuente de jaspe verde, obra de Roque Solario. El propio rey tiene aquí un busto de tamaño natural, armado de cota de malla. Los medallones de Carlos I e Isabel de Portugal, que antaño rodeaban la estatua de su hijo, fueron llevados finalmente al Museo del Prado en 1869, donde siguen actualmente. Las estatuas son de la época de Felipe IV. El jardín de la isla es llamado así por encontrarse rodeado por 3 lados por el río Tajo y por el sur por una ría artificial. Se encuentra al norte del Palacio Real. Su origen se remonta a la Orden de Santiago, que entre 1387 y 1409 construyó un palacio maestral, antecesor del actual palacio. Desde aquellos años se construyó un canal o ría aprovechando un meandro del Tajo, donde se situaron diversos molinos o aceñas. Cuando en 1487 Fernando el Católico pasó a ser gran maestre de la orden, la reina Isabel la Católica se aficionó a esta isla, con lo que pasó a conocerse como Jardín de la Reina. Posteriormente Carlos I y Felipe II decidieron convertir la zona en un entorno natural privilegiado y llevarlo a su máximo esplendor. Y el Jardín del Príncipe está situado entre el río Tajo y la calle de la Reina. Es el más extenso de todos los de Aranjuez, con un perímetro de 7 kilómetros y una extensión de 150 hectáreas, de las cuales solo son visitables aproximadamente la mitad. En la parte norte, que es la que da al río, está protegido por un dique de piedra llamado Malecón de Solera, mientras que en su cara sur lo limita una larga verja sobre un zócalo de piedra de colmenar y pilares de ladrillos ornamentados por artísticas piedras. El jardín está formado por gran variedad de especies de árboles diferentes, como plátanos, pecanos, caquis de Virginia, cipreses, pinos, castaños de Indias, tilos, robles, magnolios, árboles del amor de Júpiter. Tiene su origen en una llamada huerta grande de Don Gonzalo y en un pequeño jardín mandado crear por Fernando VI en la zona de embarcadero sobre el río. El proyecto del nuevo jardín fue trazado en 1763 por Pablo Bouteloup, nieto de Esteban Bouteloup I. No es hasta el 3 de octubre de 1772 cuando el futuro Carlos IV, que en aquel momento ostentaba el título de Príncipe de Asturias, manda su construcción. Se finalizaron los trabajos en 1804. El jardín de Isabel II es este último jardín en construirse en Aranjuez, ya en el siglo XIX, cuando Isabel II era todavía una niña. Este jardín cuadrado, situado junto a la plaza de San Antonio y el Paseo del Brillante, fue construido sobre una zona que servía anteriormente de estercolero, así como para estacionamiento de carretas y ganado. Los primeros árboles se plantaron en 1830, mientras que 4 años más tarde se dispuso en el centro del jardín un pedestal de mármol con una estatua de bronce de la Reina Niña. Alrededor existen 8 bancos de piedra y 8 jarrones con flores.